Cada palabra que pronuncias, cada frase que escuchas y cada pensamiento que eliges tiene un efecto más poderoso de lo que imaginas. No es magia, es energía, vibraciones que se entrelazan con tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Algunas palabras te levantan, te empoderan y te llenan de luz. Otras, sin que lo notes, te drenan, te encogen y te alejan de tu mejor versión. Este libro nació de la necesidad de descubrir ese poder oculto y de aprender a usarlo a favor propio. Aquí no encontrarás teorías vacías ni frases motivacionales que se olvidan al minuto. Encontrarás herramientas prácticas, reflexiones profundas y ejercicios simples que te permitirán elevar tu energía con cada palabra que eliges, ya sea hablada, pensada o escrita. Imagina poder transformar un día gris en uno lleno de claridad, una conversación difícil en un puente de conexión, o un momento de incertidumbre en un impulso de confianza. Eso es lo que ocurre cuando las palabras se convierten en aliados conscientes de tu bienestar. Este viaje es para quienes quieren sentir el poder de su voz, escuchar la fuerza de su mente y experimentar la libertad de expresarse con autenticidad. Cada capítulo es un paso hacia una vida más ligera, más alegre y más vibrante. Prepárate para descubrir que lo que dices y lo que piensas no solo cambia tu mundo, sino que puede elevarte. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. La vibración de las palabras. Desde el momento en que abrimos la boca para hablar o formulamos un pensamiento en nuestra mente, estamos enviando ondas de energía al mundo y a nosotros mismos, porque las palabras no son solo sonidos o letras, son vibraciones que interactúan con nuestra conciencia, con nuestro cuerpo y con las personas que nos rodean. Cada palabra que elegimos tiene un efecto directo en nuestra energía interna, en nuestro estado de ánimo y en la manera en que percibimos la realidad. Y aunque muchas veces pasamos por la vida sin prestar atención a este fenómeno, la verdad es que el lenguaje es uno de los canales más poderosos para elevar nuestra vibración, o por el contrario, disminuirla. Imagina por un instante que cada palabra que pronuncias es como una chispa que enciende un fuego dentro de ti. Algunas palabras alimentan ese fuego y lo hacen crecer, creando calor, luz y motivación, mientras que otras lo sofocan, reducen su intensidad o incluso lo apagan, dejando solo brasas frías que dificultan la claridad mental y emocional. La vibración de las palabras no se limita a la comunicación externa, también se manifiesta en nuestro diálogo interno, en la conversación silenciosa que sostenemos con nosotros mismos cada minuto del día. En esos pensamientos recurrentes que nos animan o nos limitan, en las frases que nos repetimos sin darnos cuenta y que moldean la percepción de nuestro propio valor, nuestra confianza y nuestra capacidad para enfrentar desafíos. Comprender la energía de las palabras es comprender que cada afirmación, cada declaración, cada pequeña frase que elegimos puede convertirse en una herramienta para expandir nuestra vitalidad, para atraer experiencias positivas y para transformar situaciones que parecían rígidas en oportunidades de crecimiento y alegría. No se trata de negar la existencia de problemas ni de vivir en un mundo de fantasía, sino de reconocer que la manera en que nombramos lo que ocurre, la forma en que describimos nuestros sentimientos y la manera en que nos hablamos a nosotros mismos y a los demás condiciona la respuesta de nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestra mente. Estudios recientes en psicología y neurociencia han demostrado que las palabras tienen un efecto tangible en nuestro cerebro. El lenguaje positivo puede aumentar la producción de neurotransmisores que generan bienestar, disminuir los niveles de cortisol relacionados con el estrés y activar áreas que mejoran la resiliencia emocional. Mientras que el lenguaje negativo provoca reacciones físicas como tensión muscular, aceleración del ritmo cardíaco y una percepción más intensa de amenaza o dificultad. Por eso, aprender a reconocer la vibración de nuestras palabras es el primer paso para asumir el control de nuestra energía y nuestra realidad. Pero más allá de la ciencia, existe una dimensión sutil e intuitiva que todos podemos percibir. La sensación que nos dejan las palabras, el peso o la ligereza que sentimos al escucharlas o pronunciarlas, la manera en que una sola frase puede cambiar nuestro ánimo en segundos.
Las palabras que elevan nuestra energía son aquellas que nos conectan con la vida, que nos recuerdan nuestra fuerza interior, que nos hacen sentir capaces, amados, entendidos y en armonía con el entorno. Son palabras que expanden, que iluminan y que crean resonancia con nuestro ser más profundo. Por el contrario, las palabras que nos bajan la energía generan tensión, limitación, miedo y desconexión, no solo con los demás, sino con nosotros mismos. Aprender a diferenciar entre unas y otras requiere atención, práctica y sobre todo conciencia de cómo nos sentimos antes y después de decir o escuchar algo. Este capítulo no solo pretende mostrar la importancia de la vibración de las palabras, sino también ofrecer herramientas para cultivarlas. Primero, prestando atención al lenguaje que usamos en nuestro día a día. Segundo, identificando palabras o frases que nos desgastan y aprendiendo a reemplazarlas por alternativas que nos fortalezcan. Y tercero, desarrollando la capacidad de escuchar activamente, no solo a los demás, sino a nosotros mismos, reconociendo patrones de comunicación que nos elevan y otros que nos limitan. La práctica constante de esta atención transforma la manera en que interactuamos con el mundo y nos prepara para una vida más consciente y llena de energía positiva. Al integrar la vibración de las palabras en nuestra rutina, comenzamos a notar cambios sutiles pero profundos, conversaciones más fluidas, estados de ánimo más estables, mayor claridad mental, creatividad que surge con naturalidad y una sensación general de bienestar que se expande a todos los ámbitos de nuestra existencia. Comprender que somos creadores de nuestra realidad a través del lenguaje no significa que todo dependa de nuestras palabras, pero sí que tenemos un poder que muchas veces subestimamos y que usarlo con conciencia es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos y a quienes nos rodean. En esencia, el primer paso para elevar nuestra energía con palabras es darnos cuenta de que cada palabra importa, de que cada frase que pensamos, pronunciamos o escribimos tiene la capacidad de transformar nuestra experiencia y de influir en nuestro entorno de manera profunda, sutil y continua. Y que al elegir palabras que nos nutren, que inspiran y que despiertan lo mejor de nosotros, estamos construyendo un espacio interno y externo donde la vida se siente más ligera, más clara y más plena, recordándonos que la verdadera energía no está solo en lo que hacemos, sino en cómo hablamos, cómo pensamos y cómo dejamos que las palabras fluyan desde nuestro interior hacia el mundo. Capítulo 2. La ciencia detrás de la energía verbal. Cuando hablamos de palabras que elevan nuestra energía, no estamos tratando únicamente con conceptos filosóficos o con la idea de la motivación abstracta. Estamos entrando en un territorio donde la ciencia, la psicología y la neurociencia se encuentran con la experiencia humana cotidiana, y donde cada sílaba, cada pensamiento y cada expresión tiene un impacto medible y observable en nuestro organismo y en nuestra mente. Desde hace décadas, estudios han demostrado que el lenguaje no solo comunica información, sino que provoca respuestas químicas y físicas en nuestro cuerpo. Por ejemplo, escuchar palabras amables o alentadoras puede activar el sistema límbico, el centro emocional del cerebro, generando liberación de dopamina y serotonina, neurotransmisores responsables de sensaciones de bienestar, motivación y placer. De manera opuesta, palabras agresivas, críticas o negativas incrementan la producción de cortisol, la hormona del estrés, que no solo afecta nuestro estado de ánimo, sino que, mantenida en niveles altos, puede debilitar nuestro sistema inmunológico, aumentar la presión arterial y reducir nuestra capacidad de concentración y claridad mental. Este simple hecho nos muestra que no somos seres neutrales ante las palabras. Nuestro cuerpo reacciona, vibra y se adapta según lo que escuchamos y lo que decimos. Más aún, nuestra propia voz tiene un efecto directo sobre nosotros mismos. Cuando hablamos con tono compasivo y afirmativo, incluso si al principio nuestras palabras parecen vacías o forzadas, el cerebro comienza a registrar esos sonidos como estímulos positivos, lo que con el tiempo altera patrones de pensamiento, emociones y hábitos. Esta interacción entre lenguaje, mente y cuerpo confirma algo que muchos han intuido desde siempre, que las palabras son portadoras de energía y que esa energía puede ser utilizada de manera consciente para mejorar nuestra vida. Pero la ciencia no se queda solo en el plano fisiológico, también investiga la dimensión social y relacional del lenguaje.
Estudios sobre comunicación muestran que la manera en que nos expresamos determina la calidad de nuestras relaciones, influye en la confianza que otros depositan en nosotros y de manera significativa afecta la manera en que nos percibimos a nosotros mismos. Por ejemplo, cuando usamos palabras de apoyo, empatía y reconocimiento, no solo elevamos a la otra persona, sino que también fortalecemos nuestro sentido de conexión y propósito, generando un ciclo de energía positiva que se retroalimenta constantemente. Por otro lado, palabras de juicio, crítica o reproche crean barreras, tensionan el ambiente y generan reacciones defensivas que desgastan a todos los involucrados. Esto nos lleva a una reflexión profunda. Vivimos en un mundo lleno de información, de estímulos y de comunicación constante, pero pocas veces somos plenamente conscientes del impacto energético que cada palabra tiene. La ciencia nos muestra que, aunque muchas veces las palabras parecen efímeras, sus efectos son duraderos y poderosos, moldeando nuestra biología, nuestras emociones y nuestras relaciones. Comprender esto nos invita a actuar con mayor responsabilidad, a observar nuestro lenguaje y a preguntarnos: ¿esta palabra eleva mi energía? ¿Esta frase alimenta mi bienestar y el de los demás o lo drena? La respuesta a estas preguntas no siempre es inmediata ni sencilla, porque nuestra comunicación está profundamente influenciada por patrones aprendidos desde la infancia, creencias arraigadas y hábitos mentales que pueden ser automáticos y difíciles de modificar. Sin embargo, la ciencia también nos enseña que el cerebro es plástico, que puede cambiar, adaptarse y aprender nuevas formas de procesar la información y responder a los estímulos. Esto significa que podemos entrenarnos para que nuestras palabras sean cada vez más conscientes, más elevadoras y más alineadas con nuestro bienestar. Cada vez que elegimos una palabra positiva en lugar de una crítica, cada vez que formulamos un pensamiento que nos fortalece en lugar de debilitarnos, estamos reconfigurando nuestro cerebro y al mismo tiempo nuestra vida. Además, la ciencia nos invita a observar la energía verbal no solo en términos de lo que decimos a los demás, sino también en la manera en que nos hablamos a nosotros mismos. El diálogo interno es probablemente la conversación más influyente que tenemos. Las palabras que usamos para describirnos, para alentarnos o para juzgarnos condicionan nuestra autoestima, nuestra motivación y nuestra capacidad de enfrentar desafíos. Investigaciones en psicología positiva muestran que la práctica regular de afirmaciones conscientes y lenguaje interno compasivo puede reducir significativamente los niveles de estrés, aumentar la resiliencia emocional y mejorar la percepción de control sobre nuestra vida. Esto nos lleva a un descubrimiento clave. La energía verbal no es un fenómeno externo, sino un recurso que podemos cultivar y dirigir con intención. No se trata de ignorar la dificultad, la tristeza o la frustración, sino de reconocer que cada palabra tiene un peso, una frecuencia y un efecto, y que podemos elegir conscientemente cómo usamos ese poder. Así, al unir la perspectiva científica con la reflexión personal, comprendemos que las palabras son más que meros instrumentos de comunicación. Son vehículos de energía, puentes que conectan nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro entorno, herramientas que nos permiten transformar la experiencia diaria y, si las usamos con conciencia, abrir puertas hacia estados de ánimo más elevados, relaciones más armoniosas y una vida más plena. La ciencia detrás de la energía verbal nos enseña, en última instancia, que la responsabilidad de nuestro lenguaje no es un peso, sino una oportunidad, la oportunidad de crear, con cada palabra que pronunciamos, un entorno más saludable, más luminoso y más lleno de vitalidad, comenzando por nosotros mismos y expandiéndose hacia quienes nos rodean, demostrando que lo que decimos no solo refleja nuestra realidad, sino que la moldea y, sobre todo, la eleva. Capítulo 3. Palabras que nutren. Las palabras tienen un poder silencioso pero implacable. Pueden herir, destruir o drenar, pero también pueden nutrir, fortalecer y elevar. Cuando hablamos de palabras que nutren, no nos referimos simplemente a frases amables o halagos superficiales. Hablamos de aquellas palabras que alimentan nuestro espíritu, que despiertan nuestra curiosidad, nuestra esperanza y nuestra fuerza interior, que nos recuerdan lo que somos capaces de ser y que nos conectan con la vida de manera profunda.
Nutrir con palabras significa elegir expresiones que sostengan, que fortalezcan y que abran espacios de crecimiento, tanto en nosotros mismos como en quienes nos rodean. Es un acto consciente que va más allá de la cortesía, es reconocer que cada palabra que decimos o pensamos tiene un efecto real en nuestra energía y en nuestro bienestar. Reflexionemos un momento sobre esto. ¿Cuántas veces hemos escuchado frases que nos levantan el ánimo, que nos dan claridad o que nos inspiran a seguir adelante incluso cuando todo parece difícil? Puede ser un simple "creo en ti", un "gracias por estar aquí", un "eres capaz de superar esto", o incluso un pensamiento propio que nos decimos en silencio. Estas palabras nutren no solo nuestra mente, sino nuestro corazón y nuestra conexión con la vida. La nutrición verbal funciona de manera similar a la nutrición física. Así como nuestro cuerpo necesita alimentos de calidad para mantenerse fuerte, nuestra mente y nuestra energía necesitan palabras que les den sustento, que fortalezcan nuestras emociones y que nos recuerden nuestra valía y nuestro propósito. Palabras que nutren son aquellas que nos ayudan a crecer, que nos llenan de confianza, que nos hacen sentir vistos y comprendidos. Son palabras que nos invitan a expandirnos, a aprender, a sanar y a mirar la vida con mayor claridad y gratitud. Pero nutrir con palabras no es solo un acto externo, comienza en nuestro diálogo interno, en la manera en que nos hablamos a nosotros mismos. La mayoría de las personas ha experimentado ese crítico interior que constantemente señala errores, limita sueños y genera miedo. Cambiar ese diálogo interno y sustituirlo por palabras que nutran es uno de los actos más poderosos de transformación personal. Decirnos a nosotros mismos, está bien equivocarse, puedo aprender de esto, o tengo la capacidad de superar este desafío, no solo cambia nuestro estado de ánimo, sino que altera nuestra biología, nuestra percepción del mundo y nuestra capacidad de actuar con confianza. Reflexionar sobre la nutrición verbal también nos lleva a considerar cómo usamos las palabras con los demás. Cada interacción es una oportunidad de nutrir. Un amigo que atraviesa un momento difícil, un colega que necesita reconocimiento, un familiar que busca comprensión. Las palabras que elegimos en estos momentos pueden ser un bálsamo, un puente que fortalece la relación y eleva la energía compartida, o pueden ser descuidadas, dejando una sensación de vacío, tensión o incomodidad. Nutrir con palabras requiere empatía, presencia y conciencia. Significa escuchar profundamente antes de responder, reconocer el estado emocional del otro y elegir expresiones que aporten claridad, aliento y conexión. Es un ejercicio que demanda práctica y reflexión, porque nuestras palabras muchas veces surgen de hábitos automáticos, de respuestas rápidas que no consideran el impacto energético que tendrán. La ciencia respalda este poder nutritivo. Investigaciones en psicología positiva muestran que expresiones de apoyo, gratitud y reconocimiento activan regiones del cerebro asociadas con bienestar, aumentan la resiliencia y promueven la sensación de pertenencia y conexión. Lo fascinante es que esto funciona en ambos sentidos. Al nutrir con palabras, tanto quien las recibe como quien las pronuncian experimentan un efecto positivo, creando un ciclo de energía que se retroalimenta y se expande. Pero más allá de la ciencia y de la teoría, existe un nivel más profundo y sutil, el de la intención detrás de las palabras. No basta con decir algo bonito, lo que realmente nutre es cuando nuestras palabras emergen desde la conciencia, desde la intención genuina de aportar bienestar, claridad y fuerza. Palabras sin intención pierden su poder, palabras con intención se convierten en semillas que pueden florecer en amor, comprensión, motivación y transformación. Reflexionar sobre este capítulo nos invita a observar no solo qué decimos, sino por qué lo decimos, y cómo cada palabra, cada frase y cada pensamiento puede convertirse en alimento para nuestra energía y la de los demás. Aprender a nutrir con palabras implica también reconocer el impacto de las que no nutren, observar cómo ciertas expresiones desgastan, distraen o confunden y decidir conscientemente reemplazarlas con otras que eleven, aclaren y fortalezcan.
En última instancia, cultivar palabras que nutren es cultivar una vida más plena, consciente y vibrante. Es darse cuenta de que no necesitamos esperar grandes momentos para transformar nuestra energía. Cada palabra, cada frase y cada pensamiento cuenta, y que al elegir conscientemente nutrir con nuestro lenguaje, estamos construyendo un espacio interior y exterior donde florece la claridad, la alegría, la conexión y la fuerza vital. Es un acto de amor tanto hacia nosotros mismos como hacia el mundo, y un recordatorio constante de que el poder de elevar nuestra energía está al alcance de nuestra voz y de nuestro pensamiento en cada instante de nuestra vida. Capítulo 4. El poder del diálogo interno. Si alguna vez te has detenido a observar la voz que siempre te acompaña, esa que susurra, critica, alienta o simplemente comenta lo que ocurre a tu alrededor, habrás percibido la dimensión silenciosa pero gigantesca del diálogo interno. Este diálogo, que muchas veces pasa desapercibido, es probablemente la conversación más importante de nuestra vida, porque influye directamente en cómo nos sentimos, cómo actuamos y cómo experimentamos la realidad. Cada palabra que nos decimos a nosotros mismos genera una vibración energética que puede elevarnos o disminuir nuestra fuerza vital, y sin embargo, rara vez recibimos formación, guía o reflexión sobre cómo usar este diálogo interno a nuestro favor. La mayoría de las personas transita la vida con un flujo constante de pensamientos automáticos que reflejan miedos, dudas, juicios y comparaciones, y estos pensamientos, aunque invisibles, tienen un efecto tangible en nuestro cuerpo, tensan los músculos, aceleran el ritmo cardíaco, activan hormonas de estrés y disminuyen nuestra claridad mental. Por eso, aprender a transformar nuestro diálogo interno es uno de los actos más poderosos de autocuidado y de elevación de energía que podemos realizar. Comenzar a observarlo es el primer paso. Observar sin juzgar, simplemente notar qué palabras, frases y tonos utilizamos cuando nos hablamos a nosotros mismos. ¿Nos hablamos con compasión, con comprensión, con aceptación o nos regañamos, nos criticamos y nos limitamos constantemente? Este simple acto de atención ya tiene un efecto transformador porque la conciencia empieza a interrumpir patrones automáticos que antes dominaban nuestra mente y nuestro cuerpo. Pero la verdadera transformación surge cuando no solo observamos, sino que elegimos conscientemente palabras que nos fortalezcan, que nos inspiren y que nos recuerden nuestra capacidad de crecer y superar desafíos. Sustituir un pensamiento como "no puedo con esto" por "esto es difícil pero puedo aprender y encontrar una solución" puede parecer trivial, pero en realidad desencadena cambios profundos en la forma en que nuestro cerebro responde a los retos y en cómo nuestro cuerpo se prepara para afrontarlos. El diálogo interno no solo influye en nuestra percepción de nosotros mismos, sino también en nuestra relación con el mundo. Cuando hablamos de manera positiva, compasiva y alentadora con nosotros mismos, nuestra energía se expande, nuestra confianza aumenta y nuestra capacidad de conectarnos con los demás se fortalece. Nos volvemos menos reactivos, más creativos y más capaces de generar entornos armoniosos a nuestro alrededor. Reflexionar sobre esto nos lleva a una verdad simple pero poderosa. El cambio externo comienza desde el diálogo interno. Las palabras que elegimos para describir nuestras experiencias, nuestras emociones y nuestras metas moldean la realidad que vivimos. Cada vez que nos criticamos, nuestra energía disminuye. Cada vez que nos animamos, nuestra energía aumenta. Por eso, cultivar un diálogo interno consciente no es un ejercicio de autoengaño, sino un acto de transformación profunda. Significa reconocer nuestras limitaciones sin juzgarnos, aceptar nuestros errores como oportunidades de aprendizaje, celebrar nuestras fortalezas y recordar constantemente que tenemos la capacidad de elegir cómo responder a cada situación. Este acto de elección transforma no solo nuestra mente, sino también nuestra fisiología, nuestra creatividad y nuestra percepción de la vida. Además, el diálogo interno consciente nos enseña a escuchar nuestro cuerpo y nuestras emociones, porque nuestras palabras internas no solo afectan nuestro pensamiento, sino también cómo sentimos y experimentamos cada momento.
Al aprender a usar palabras que nutren, que calman y que fortalecen, creamos un espacio interno donde la claridad, la resiliencia y la paz pueden surgir de manera natural. Reflexionar sobre el poder del diálogo interno también nos invita a observar cómo influye en nuestra vida cotidiana, en el trabajo, en nuestras relaciones, en la manera en que enfrentamos desafíos o incluso en cómo nos relacionamos con nuestro propio tiempo y energía. Cada palabra, cada frase interna es una semilla. Puede crecer en forma de confianza, creatividad y vitalidad, o puede marchitarse en miedo, duda y agotamiento. Por eso, cultivar un diálogo interno consciente no es un lujo, sino una necesidad para quienes desean vivir con energía elevada y con presencia plena. En última instancia, este capítulo nos recuerda que somos los guardianes de nuestro lenguaje interno, que podemos elegir conscientemente palabras que nos nutran, palabras que nos recuerden nuestra fuerza, palabras que nos inspiren a seguir adelante y palabras que eleven nuestra energía en cada instante de nuestra vida. Aprender a escuchar y transformar nuestro diálogo interno es aprender a crear un espacio seguro, claro y lleno de vitalidad dentro de nosotros mismos, un espacio desde el cual podemos enfrentar cualquier desafío, sostener nuestras relaciones con empatía y vivir una vida más consciente, armoniosa y plena, recordando siempre que cada palabra que nos decimos tiene el poder de construir o destruir nuestra energía. Capítulo 5. La resonancia de las palabras. Cada palabra que pronunciamos, pensamos o escuchamos tiene un eco que va mucho más allá del instante en que se emite. Genera una vibración que interactúa con nuestra energía, nuestras emociones y de manera sorprendente con el entorno que nos rodea. Esta resonancia no es un concepto abstracto ni poético, es un fenómeno real que se puede observar en la forma en que las palabras afectan la percepción, la motivación y la conexión entre las personas. Imagina por un momento que tus palabras fueran como piedras lanzadas a un lago. Cada piedra produce ondas que se expanden más allá del punto donde cayó, alcanzando lugares que quizá nunca verás, influyendo en la superficie de manera delicada pero inevitable. De la misma manera, cada palabra que eliges tiene un efecto que va más allá de ti y puede impactar positivamente o negativamente en quienes te rodean y de manera sutil incluso en tu propio estado interno. Reflexionar sobre esta resonancia nos invita a considerar con mayor conciencia cómo usamos nuestro lenguaje en cada contexto, con amigos, familiares, compañeros de trabajo y sobre todo con nosotros mismos. La resonancia de las palabras es especialmente potente cuando se trata de emociones. Palabras cargadas de amor, gratitud, ánimo o reconocimiento tienen la capacidad de elevar el ánimo, fortalecer la confianza y generar sensación de bienestar, no solo en quien las recibe, sino también en quien las pronuncia. Por otro lado, palabras cargadas de juicio, crítica o desaprobación generan vibraciones de tensión, miedo y desconfianza que se sienten más allá del momento y que, con el tiempo, pueden erosionar la energía personal y colectiva. Este concepto nos invita a mirar nuestras conversaciones con un nuevo lente, no como intercambios de información, sino como verdaderos actos de creación energética. Cada palabra que elijamos puede convertirse en un instrumento que nutre, inspira y fortalece, o en un arma sutil que desgasta y limita. Pero la resonancia de las palabras no se limita a lo que decimos a los demás, también se refleja en la manera en que nos hablamos a nosotros mismos. Nuestro diálogo interno crea una vibración constante que influye en nuestra percepción del mundo y en la energía que llevamos hacia nuestras acciones. Pensamientos positivos y afirmaciones conscientes tienen el poder de cambiar nuestro estado emocional, desbloquear la creatividad y generar motivación, mientras que pensamientos negativos o autocríticos crean patrones de tensión y limitación que se repiten de manera automática. Comprender esto nos permite asumir un rol activo y consciente en nuestra vida. Podemos elegir palabras que amplifiquen nuestra energía, que nutran nuestro cuerpo y nuestra mente, y que generen resonancia positiva en nuestro entorno. La práctica de la resonancia verbal no es un acto de perfección, sino un ejercicio de presencia y atención constante. Implica observar nuestras palabras antes de pronunciarlas, reflexionar sobre su impacto y, sobre todo, cultivar una intención genuina de elevar la energía propia y ajena. Esto requiere paciencia y disciplina, porque muchas veces nuestros hábitos de lenguaje automático surgen de patrones aprendidos desde la infancia, de emociones no procesadas o de reacciones impulsivas.
Sin embargo, con práctica consciente, podemos transformar estos patrones, sustituyendo palabras que limitan por palabras que nutren, que inspiran y que generan bienestar. Reflexionar sobre la resonancia de las palabras también nos conecta con una dimensión más amplia, la conexión energética entre todos los seres. Cada palabra, cada pensamiento y cada emoción emitida contribuye a un campo de energía compartido, afectando de manera sutil la vibración colectiva. Elegir palabras que eleven, que inspiren y que nutran no es solo un acto de autocuidado, sino un aporte consciente a la energía del entorno y de quienes nos rodean. En la vida cotidiana, esto se traduce en pequeños actos de atención y presencia. Elogiar sinceramente a alguien, expresar gratitud, reconocer el esfuerzo ajeno, ofrecer apoyo en el momento justo. Cada uno de estos gestos genera ondas de resonancia que se expanden más allá de la conversación inmediata y que con el tiempo pueden transformar ambientes, relaciones y estados de ánimo. Reflexionar sobre la resonancia de las palabras nos invita también a observar la importancia del silencio. El silencio, entendido como pausa consciente, es un espacio donde las palabras se asientan, donde la energía se reorganiza y donde podemos elegir con mayor claridad qué decir y cómo decirlo. Un silencio lleno de atención puede amplificar la resonancia de las palabras positivas y disminuir el impacto de las palabras que no nutren. Por eso, la resonancia de las palabras no depende únicamente de lo que hablamos, sino de la intención y la conciencia que ponemos en cada expresión, así como del espacio que dejamos para que el impacto de nuestras palabras se perciba plenamente. En última instancia, este capítulo nos recuerda que cada palabra es un acto de creación. Al comprender la resonancia de nuestras palabras, descubrimos que tenemos la capacidad de moldear nuestra energía, la de quienes nos rodean, y en consecuencia, la calidad de nuestra vida. Elegir palabras que eleven no es un acto de superficialidad, sino un compromiso consciente con nuestro bienestar, nuestra autenticidad y nuestra conexión profunda con la vida. Aprender a reconocer, cultivar y expandir la resonancia de nuestras palabras es aprender a vivir con más conciencia, claridad y energía positiva, entendiendo que la vibración de lo que decimos y pensamos nunca se pierde, sino que se convierte en la fuerza que moldea nuestra realidad y la energía que transformará nuestro mundo. Capítulo 6. Palabras que sanan. La sanación no siempre viene de lo visible, de lo tangible o de lo físico. Muchas veces su origen se encuentra en aquello que parece invisible, en nuestros pensamientos, en nuestra mente y en las palabras que elegimos para hablar con nosotros mismos y con los demás. Palabras que sanan no son simplemente frases amables o cortesías superficiales, son expresiones que tocan el alma, que crean espacios de alivio, claridad y reconciliación, que ayudan a reparar heridas emocionales y energéticas que han permanecido ocultas por demasiado tiempo. La palabra sana porque contiene intención, porque transmite reconocimiento, comprensión y aceptación, y porque activa en nosotros la capacidad de abrirnos al cambio, de liberarnos del dolor y de reconectar con nuestra fuerza interior. Reflexionar sobre la sanación a través de las palabras nos invita a mirar nuestras propias heridas, aquellas que muchas veces ignoramos, minimizamos o reprimimos, y reconocer que lo que no se nombra, lo que no se verbaliza, tiende a permanecer atrapado en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestra energía. Expresarlas con palabras conscientes, ya sea en silencio, en escritura o en conversación con alguien de confianza, tiene un efecto transformador. Cada palabra de aceptación, cada frase de autoempatía y cada pensamiento de perdón contribuyen a deshacer nudos emocionales y a restaurar la armonía interna. Sanar con palabras no significa evitar el dolor ni ignorarlo, significa nombrarlo, reconocerlo y permitirnos atravesarlo con compasión. Por ejemplo, decirnos a nosotros mismos, me duele esto y está bien sentirlo, no es un signo de debilidad, sino un acto profundo de valentía y autoaceptación. Cada vez que verbalizamos o pensamos estas palabras con conciencia, comenzamos a liberar energía estancada, a relajar tensiones y a crear un espacio donde la paz y la claridad pueden surgir naturalmente. Pero la sanación no se limita al diálogo interno, también se refleja en cómo nos comunicamos con los demás. Las palabras que elegimos en momentos de conflicto, de dolor o de incomprensión tienen el poder de construir puentes, de aliviar tensiones y de generar reconciliación.
Una palabra amable en un momento de tensión puede transformar una discusión en un espacio de escucha y comprensión. Un reconocimiento sincero puede abrir caminos hacia la reparación de relaciones dañadas y restaurar la confianza perdida. La práctica de palabras que sanan requiere conciencia, paciencia y presencia. No se trata de repetir frases vacías ni de buscar resultados inmediatos. Se trata de integrar la intención de curar en cada expresión, ya sea dirigida hacia nosotros mismos o hacia los demás. Significa elegir palabras que eleven, que calmen, que fortalezcan y que reconozcan la humanidad de cada situación y de cada persona involucrada. Además, sanar con palabras implica aprender a liberar aquellas que generan daño, que perpetúan heridas o que mantienen bloqueos emocionales. Palabras de culpa, crítica, resentimiento o autodesprecio actúan como cargas invisibles que minan nuestra energía y limitan nuestra capacidad de conectarnos con la vida y con los demás. Observarlas, reconocerlas y sustituirlas por expresiones que nutren y liberan es un acto consciente de amor propio y de respeto hacia nuestra energía vital. Reflexionar sobre la sanación a través de las palabras nos lleva a comprender que el perdón y la compasión son herramientas esenciales. Perdonarnos a nosotros mismos por errores pasados, permitirnos aceptar nuestras imperfecciones y elegir palabras que nos reconcilien con nuestra historia, con nuestros límites y con nuestro propio ritmo es un paso poderoso hacia la liberación emocional. De igual manera, ofrecer palabras de compasión hacia los demás, aunque no justifiquen comportamientos dañinos, crea un espacio donde la energía puede transformarse, donde la tensión se suaviza y donde la armonía puede restaurarse gradualmente. La dimensión profunda de las palabras que sanan también se relaciona con la gratitud y el reconocimiento. Expresar gratitud por experiencias, por aprendizajes, por personas y por momentos, incluso cuando han sido difíciles, activa en nuestro ser una energía de aceptación y expansión que equilibra emociones, fortalece la resiliencia y promueve bienestar. Reflexionar sobre esto nos permite comprender que sanar con palabras no es un acto aislado, sino un proceso continuo de conciencia, intención y práctica, donde cada expresión verbal o mental es una semilla que puede florecer en alivio, claridad y fortaleza interior. En última instancia, las palabras que sanan nos recuerdan que somos responsables de la energía que cultivamos en nuestra vida, que podemos elegir expresiones que nos liberen del dolor, nos reconcilien con nuestra historia y nos conecten con nuestra fuerza vital, y que este acto de elegir conscientemente cada palabra es uno de los caminos más profundos y transformadores hacia la plenitud, la paz y la verdadera energía interior. Capítulo 7. Cómo las palabras crean nuestra realidad. Si observamos con atención, nos daremos cuenta de que la realidad que experimentamos no es solo un reflejo de los eventos externos, sino, en gran medida, un espejo de las palabras que elegimos para describirnos a nosotros mismos, a los demás y al mundo que nos rodea. Cada palabra que pronunciamos o pensamos actúa como un hilo que teje la tela de nuestra percepción, moldeando cómo sentimos, cómo actuamos y cómo nos relacionamos con nuestra vida. Esta idea no es mera filosofía, está respaldada por la experiencia cotidiana y por estudios que muestran que el lenguaje influye directamente en la manera en que nuestro cerebro procesa la información y en cómo nuestro cuerpo responde ante los estímulos. Cuando nos decimos frases como "no soy suficiente", "esto siempre me pasa", o "no puedo lograrlo", no estamos solo expresando un pensamiento, estamos construyendo un patrón de realidad donde esas afirmaciones se vuelven profecías que se cumplen a través de nuestra propia energía y nuestras acciones. Por el contrario, palabras que transmiten confianza, gratitud, posibilidades y fortaleza generan un efecto completamente distinto, expanden nuestra percepción, abren oportunidades y nos impulsan a actuar con mayor claridad y determinación. Reflexionar sobre esto nos lleva a una conclusión fundamental. La forma en que hablamos y pensamos crea nuestro mundo interior, y este mundo interior es el filtro a través del cual interpretamos y experimentamos el mundo exterior. La práctica de elegir conscientemente nuestras palabras no es un acto superficial ni una técnica pasajera, es un ejercicio profundo de co-creación, donde cada expresión se convierte en un ladrillo que edifica la estructura de nuestra vida.
Por ejemplo, una persona que habitualmente usa palabras de miedo, duda o escasez proyectará esa energía en su entorno, generando situaciones que reflejan esas mismas emociones, mientras que alguien que usa palabras de confianza, abundancia y posibilidad atraerá experiencias y relaciones alineadas con esa vibración. Esto nos invita a mirar nuestra vida con un nuevo nivel de responsabilidad. No somos meros observadores de lo que nos sucede, sino arquitectos de nuestra realidad a través del lenguaje. Además, la conciencia de cómo las palabras crean nuestra realidad no se limita al plano individual, tiene un efecto profundo en nuestras relaciones, en la energía colectiva y en la forma en que interactuamos con la sociedad. Las conversaciones que cultivamos, los términos que usamos para describir experiencias compartidas y la manera en que comunicamos emociones y pensamientos influyen en la resonancia energética de los grupos a los que pertenecemos, impactando dinámicas familiares, laborales y sociales. Reflexionar sobre esto nos lleva a entender que el lenguaje es una herramienta poderosa para transformar no solo nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. Cada palabra de aliento, cada gesto verbal de comprensión y cada frase que invita a la reflexión positiva genera ondas de resonancia que pueden cambiar el curso de relaciones, conversaciones y ambientes enteros. En la práctica, esto significa que podemos comenzar a observar no solo lo que decimos, sino cómo lo decimos, cuál es la intención detrás de cada palabra y cuál es la energía que queremos transmitir. Cada vez que elegimos palabras con intención, estamos construyendo un espacio de realidad más coherente con nuestros valores, deseos y aspiraciones. Otro aspecto profundo de cómo las palabras crean nuestra realidad está relacionado con la narrativa que construimos sobre nuestra propia vida, la historia que nos contamos acerca de quiénes somos, qué merecemos y qué podemos lograr define la energía que movilizamos hacia nuestros objetivos y hacia nuestra propia evolución. Cambiar palabras internas como nunca podré por estoy aprendiendo y puedo intentarlo transforma no solo nuestra percepción de los desafíos, sino también nuestra capacidad de actuar, persistir y alcanzar resultados positivos. Esta transformación requiere práctica y conciencia. No basta con repetir palabras positivas de manera automática. Es necesario sentir, comprender y vivir la intención detrás de cada expresión, de modo que la palabra resuene en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestra energía. Solo entonces se convierte en un verdadero motor de creación de realidad. Además, reflexionar sobre este poder nos invita a ser pacientes y compasivos con nosotros mismos. Cambiar el lenguaje que define nuestra vida no ocurre de manera instantánea, sino a través de un proceso de observación consciente, reconocimiento de patrones antiguos y práctica constante de palabras que eleven, fortalezcan y transformen nuestra percepción. Por último, este capítulo nos recuerda que cada palabra que emitimos tiene el potencial de ser un acto creativo. Al elegir palabras conscientes, no solo moldeamos nuestra realidad personal, sino que influimos en la energía colectiva y en la manera en que el mundo se manifiesta alrededor de nosotros. Aprender a hablar, pensar y escribir con intención es aprender a ser un creador activo de nuestra existencia, un alquimista de nuestra propia energía y un constructor consciente de la vida que realmente deseamos experimentar. La invitación entonces es clara: observar cada palabra, sentir su peso, su vibración y su intención, y usar este conocimiento para transformar nuestra realidad desde adentro hacia afuera, reconociendo que nuestras palabras no solo describen el mundo, sino que lo generan y lo sostienen con cada instante de nuestra vida. Capítulo 8. La energía detrás de cada palabra. Cada palabra que pronunciamos, pensamos o escuchamos no es simplemente un sonido o un conjunto de letras, es un vehículo de energía que afecta de manera directa nuestro cuerpo, nuestras emociones y la forma en que percibimos la vida. La energía de las palabras es invisible pero tangible, silenciosa pero poderosa, sutil pero capaz de transformar situaciones enteras. Cada expresión que emitimos transporta consigo una carga energética que interactúa con nuestro entorno y con la vibración de quienes nos rodean, creando un efecto en cadena que puede ser tan armonioso como desestabilizador. Reflexionar sobre la energía de las palabras nos invita a mirar con profundidad cómo influyen no solo en los demás, sino en nosotros mismos.
Cuando hablamos con ira, resentimiento o miedo, esas palabras generan tensión interna, provocan liberación de hormonas que aumentan la ansiedad y, a nivel energético, crean bloqueos que dificultan la fluidez de nuestra vitalidad. Por el contrario, palabras de amor, gratitud, aceptación y ánimo generan ondas que relajan el cuerpo, equilibran la mente y fortalecen el espíritu, demostrando que la energía que ponemos en nuestras palabras regresa multiplicada, impactando nuestra vida de manera tangible. Esta comprensión nos lleva a un principio fundamental. No podemos separar lo que decimos de lo que sentimos, ni de la energía que transmitimos. La coherencia entre pensamiento, emoción y palabra es la clave para que la energía de nuestras expresiones sea constructiva y transformadora. Cuando nuestros pensamientos son positivos pero nuestras palabras están cargadas de crítica o queja, o cuando nuestras palabras buscan motivar pero nuestras emociones están saturadas de miedo, la energía se dispersa y pierde fuerza, limitando su potencial de cambio y crecimiento. Por eso, cultivar conciencia sobre la energía de nuestras palabras implica un trabajo interno profundo. Observar nuestros pensamientos, reconocer nuestras emociones y alinear nuestra intención con lo que expresamos. Este proceso no solo mejora la comunicación con los demás, sino que tiene un efecto directo en nuestra salud emocional y física, ya que el cuerpo y la mente responden a la vibración que emitimos y recibimos. Además, reflexionar sobre la energía de las palabras nos conecta con la idea de que vivimos en un universo donde todo es vibración, donde cada sonido, cada gesto y cada pensamiento produce ondas que interactúan con el campo energético colectivo. Cuando hablamos con cuidado y conciencia, no solo elevamos nuestra propia vibración, sino que contribuimos a elevarla de nuestro entorno, creando un efecto positivo que puede irradiar a largo alcance, más allá de lo que alcanzamos a percibir. Este principio nos invita a observar también la calidad de nuestro lenguaje interno. La forma en que nos hablamos a nosotros mismos determina la energía que circula dentro de nuestro ser. Palabras de autocrítica, duda o rechazo generan tensiones que se manifiestan como agotamiento, bloqueos emocionales o incapacidad para tomar decisiones con claridad. Por el contrario, palabras de apoyo, reconocimiento y amor propio liberan energía, fortalecen la resiliencia y nos permiten actuar con mayor claridad, confianza y creatividad. Reflexionar sobre esto nos muestra que cada palabra que elegimos es un acto energético y que nuestra realidad, emociones y bienestar dependen en gran medida de la calidad de estas elecciones. La energía detrás de cada palabra también se refleja en cómo escuchamos. Escuchar con atención, apertura y empatía permite que las palabras de otros resuenen de manera constructiva, activando procesos de comprensión, conexión y armonía. Por el contrario, escuchar desde el juicio, la crítica o la defensa genera resonancias de tensión y resistencia que afectan no solo la relación, sino la energía interna de quienes participan en la interacción. Cultivar la conciencia de la energía de las palabras implica entonces desarrollar la capacidad de seleccionarlas con intención, pronunciarlas con cuidado y escucharlas con plena presencia. Este nivel de atención no es trivial, requiere disciplina, práctica constante y una apertura sincera hacia la transformación interna. Nos invita a cuestionar palabras automáticas, frases heredadas de patrones antiguos y expresiones que no reflejan nuestra verdadera intención ni nuestro deseo de elevar nuestra energía y la de quienes nos rodean. Reflexionar sobre la energía de cada palabra también nos lleva a un reconocimiento más amplio. Nuestra vida cotidiana está llena de oportunidades para transformar la energía a través del lenguaje. Una palabra amable en un momento de tensión, un reconocimiento sincero frente a un esfuerzo ajeno, un pensamiento de gratitud ante un desafío, todos estos actos, aunque parezcan pequeños, generan ondas que repercuten en la realidad de manera profunda y duradera. Finalmente, comprender la energía detrás de cada palabra nos invita a un compromiso consciente con nosotros mismos y con la vida, elegir palabras que eleven, que sanen, que fortalezcan y que transformen la realidad, cultivando un estado de coherencia, pensamiento y expresión y reconociendo que este acto, repetido una y otra vez, tiene el poder de moldear nuestra existencia, nuestras relaciones y el mundo que habitamos. La energía de las palabras no es un concepto abstracto, es la fuerza que da forma a nuestra vida, y aprender a manejarla con conciencia es aprender a vivir con autenticidad, claridad y plenitud, comprendiendo que cada palabra que emitimos es una chispa que puede iluminar, calentar y transformar todo a su alrededor. Capítulo 9.
palabras que motivan y sostienen la constancia. La motivación no es un impulso pasajero que aparece por azar, sino un flujo energético que se nutre y se mantiene gracias a la calidad de las palabras que usamos para dirigirnos a nosotros mismos y al mundo. Las palabras que elegimos al inicio del día, frente a un desafío o en momentos de duda y cansancio, son capaces de transformar por completo nuestra actitud, nuestra energía y nuestra capacidad para sostenernos a lo largo del tiempo. Reflexionar sobre esto nos lleva a reconocer que muchas veces creemos que la motivación depende de circunstancias externas, de un reconocimiento, de una oportunidad o de un evento que nos inspire. Sin embargo, la verdadera fuerza que sostiene nuestros objetivos nace de la coherencia entre lo que pensamos, sentimos y decimos. Las palabras son el canal más directo para conectar con esa fuerza interna, porque tienen la capacidad de activar emociones, generar claridad y alimentar la energía necesaria para persistir, incluso cuando el camino parece difícil o incierto. Cuando nos decimos a nosotros mismos frases como «puedo hacerlo», «cada paso cuenta» o «mi esfuerzo tiene valor», no estamos simplemente alentándonos, estamos enviando un mensaje profundo a nuestro cerebro y a nuestra energía vital, recordándonos nuestra capacidad, nuestra resiliencia y nuestra conexión con un propósito más amplio. Reflexionar sobre esto implica entender que la motivación no surge de la presión ni del miedo, sino de la resonancia positiva que generamos al elegir palabras que nos sostienen y nos recuerdan nuestra fuerza. La constancia, por su parte, es la manifestación tangible de esta motivación. Mantener un camino de crecimiento, aprendizaje o transformación requiere un compromiso sostenido con nosotros mismos, y las palabras son la herramienta más poderosa para nutrir ese compromiso. Cada vez que enfrentamos un obstáculo, un retroceso o un momento de desánimo, las palabras que usamos para describir la situación y para hablarnos a nosotros mismos determinan si nos hundimos en la frustración o nos levantamos con renovada energía. Este principio nos invita a cultivar un lenguaje interno que no sea crítico ni limitante, sino amable, inspirador y alentador. Reflexionar sobre la motivación y la constancia a través de las palabras nos enseña que no es suficiente con desear el cambio o esperar que las circunstancias nos empujen, sino que necesitamos generar una fuerza interna que nos impulse constantemente, y esta fuerza se activa y se alimenta a través del lenguaje consciente. Las palabras que elegimos también influyen en nuestra percepción del tiempo y del progreso. Expresiones como «estoy avanzando paso a paso» o «cada esfuerzo suma» nos permiten reconocer y valorar incluso los logros más pequeños, creando un ciclo de energía positiva que refuerza la constancia. Por el contrario, palabras de juicio, impaciencia o comparación generan presión, frustración y desgaste, debilitando nuestra capacidad de mantenernos firmes en el camino. Reflexionar sobre esto nos lleva a comprender que la motivación sostenida es una danza entre paciencia, autocompasión y enfoque, y que las palabras son el ritmo que mantiene esta danza viva. Además, las palabras que motivan no solo influyen en nosotros, sino también en quienes nos rodean. Un mensaje de ánimo, una expresión de reconocimiento o una frase que inspire confianza pueden activar la energía de otra persona, generando un efecto multiplicador que fortalece la constancia colectiva. Esta dimensión nos recuerda que la energía de las palabras trasciende a lo individual, y que al elegirlas con intención, no solo nos sostenemos a nosotros mismos, sino que contribuimos a crear entornos de apoyo, cooperación y crecimiento. Reflexionar sobre la motivación y la constancia nos invita también a mirar nuestros objetivos desde una perspectiva más profunda. No se trata solo de lograr resultados externos, sino de cultivar un estado interno de confianza, entusiasmo y conexión con nuestra esencia. Las palabras que usamos para describir nuestros sueños, metas y desafíos actúan como guías invisibles que nos orientan, nos recuerdan nuestra capacidad y nos impulsan a actuar con claridad y determinación. Por eso, cada frase, cada pensamiento y cada afirmación debe ser elegida con cuidado, conscientes de que tienen el poder de sostener nuestra energía, de reforzar nuestra resiliencia y de transformar nuestra experiencia cotidiana en un espacio de crecimiento y realización. Finalmente, este capítulo nos recuerda que la motivación y la constancia no son fuerzas externas que debemos perseguir, sino estados internos que podemos cultivar y mantener a través del lenguaje consciente.
Cada palabra que emitimos, cada pensamiento que repetimos y cada expresión que elegimos actúa como un catalizador que alimenta nuestra energía, fortalece nuestra determinación y nos permite avanzar con coherencia y propósito. Al comprender y aplicar este principio, descubrimos que la verdadera motivación no es efímera ni depende del azar, sino que surge de nuestra capacidad de hablarnos con respeto, inspiración y amor, y que la constancia se convierte en un resultado natural de nuestra relación consciente con el lenguaje que sostiene nuestra vida. Capítulo 10. Transformando el miedo en confianza a través de las palabras. El miedo es una emoción poderosa, inevitable y profundamente humana, que puede paralizarnos, limitarnos y condicionar nuestras decisiones si no aprendemos a reconocerlo y a gestionarlo. Sin embargo, el miedo no es solo una reacción ante un peligro externo. Muchas veces es un reflejo de nuestras propias palabras internas, de los pensamientos que repetimos una y otra vez sobre nosotros mismos, nuestras capacidades y nuestras posibilidades. Cuando nos decimos frases como no puedo, no soy suficiente o esto es demasiado para mí, estamos alimentando la energía del miedo, fortaleciendo su presencia y creando un escenario interno que reproduce las limitaciones que percibimos. Reflexionar sobre esto nos lleva a comprender que la forma en que hablamos con nosotros mismos tiene un efecto directo sobre nuestra percepción del miedo y nuestra capacidad para superarlo. Cada palabra que emitimos actúa como un canal que amplifica o disminuye nuestra fuerza interna. Al aprender a elegir palabras que inspiren confianza, seguridad y claridad, podemos transformar la vibración de nuestra mente y nuestro cuerpo, liberando la energía bloqueada por el miedo y activando recursos internos que nos permiten actuar con valentía y determinación. La práctica de transformar el miedo a través de las palabras requiere una observación profunda y consciente. No se trata de negar el miedo ni de forzar una actitud positiva superficial, sino de reconocerlo, aceptarlo y luego usar palabras que nos empoderen para enfrentarlo. Por ejemplo, sustituir un «tengo miedo de fracasar» por un «estoy aprendiendo y cada paso me fortalece» cambia la narrativa interna y abre un espacio para la acción y la posibilidad, reduciendo la parálisis emocional que el miedo genera. Además, las palabras que usamos no solo afectan nuestra mente consciente, sino también nuestra energía corporal. Estudios y prácticas de psicología energética muestran que el lenguaje interno influye en la activación de nuestros sistemas neurológicos y hormonales, modulando la respuesta al estrés y al miedo. Al hablar con intención y usar palabras que generan confianza, nuestra mente envía señales de seguridad al cuerpo, disminuyendo la tensión, aumentando la claridad y reforzando nuestra capacidad de respuesta frente a desafíos. Reflexionar sobre esto nos invita a reconocer que cada palabra tiene un impacto físico y emocional, y que la transformación del miedo no es solo un ejercicio mental, sino una práctica integral que involucra mente, cuerpo y energía. Otro aspecto profundo de esta transformación es la manera en que las palabras nos conectan con nuestra historia personal y nuestras creencias arraigadas. Muchas veces el miedo se nutre de patrones heredados, de experiencias pasadas o de juicios que hemos aceptado como verdades. Observar y cuestionar las palabras que describen nuestra narrativa interna nos permite identificar aquellas que refuerzan el miedo y reemplazarlas por expresiones que nos devuelvan el poder sobre nuestra vida. Esta práctica requiere paciencia, autoobservación y disciplina. No basta con un cambio momentáneo de palabras, sino con un compromiso constante de hablar con intención, de elegir expresiones que reflejen nuestra capacidad, nuestra resiliencia y nuestra disposición a crecer a pesar del miedo. Además, reflexionar sobre el poder de las palabras en la transformación del miedo nos muestra que no estamos solos en este proceso. Las palabras que recibimos de otros, ya sea apoyo, ánimo o reconocimiento, también tienen un efecto profundo sobre nuestra energía. Ser conscientes de cómo nos hablan los demás y aprender a filtrar palabras que refuercen inseguridades nos ayuda a mantener un espacio interno seguro donde la confianza puede crecer y el miedo pierde fuerza. Al mismo tiempo, podemos elegir palabras de aliento y comprensión para los demás, generando un efecto de resonancia positiva que beneficia tanto nuestra energía como la de quienes nos rodean.
Reflexionar sobre esta dinámica nos enseña que la transformación del miedo es tanto un acto personal como una práctica de conexión consciente con el entorno, y que el lenguaje es la herramienta que permite activar esta transformación de manera efectiva. Finalmente, este capítulo nos recuerda que el miedo, cuando se transforma a través de palabras conscientes, deja de ser un enemigo paralizante y se convierte en un maestro silencioso. Nos señala áreas de crecimiento, nos invita a actuar con atención y nos muestra dónde podemos desarrollar fuerza, resiliencia y claridad. Aprender a usar las palabras para transformar el miedo en confianza es, en esencia, aprender a ser arquitectos de nuestra propia energía y constructores de nuestra realidad interna. Cada frase que elegimos, cada pensamiento que reforzamos y cada expresión que compartimos se convierte en un escalón hacia la libertad emocional, la seguridad interior y la capacidad de vivir con autenticidad y propósito. Al comprender y practicar este principio, descubrimos que la confianza no surge del azar ni de la ausencia de miedo, sino del poder consciente de nuestras palabras que nos permiten reconocer nuestra fuerza, abrazar nuestras vulnerabilidades y avanzar con claridad, integridad y valor en cada aspecto de nuestra vida. Capítulo 11. Transformando el dolor en resiliencia a través de las palabras. El dolor, en sus múltiples formas, es una experiencia inevitable en la vida humana. Puede manifestarse como pérdida, desilusión, fracaso o heridas emocionales profundas. Sin embargo, el dolor no solo existe como una experiencia externa. Muchas veces se perpetúa o se amplifica por las palabras que elegimos para describirlo, para entenderlo y para narrarlo en nuestra mente. Las palabras que usamos frente al dolor tienen un poder increíble. Pueden atraparnos en un ciclo de sufrimiento o abrirnos caminos de aprendizaje, resiliencia y esperanza. Reflexionar sobre esto implica reconocer que cada pensamiento y cada frase que pronunciamos o repetimos internamente tiene una carga energética que influye directamente en nuestra capacidad de recuperarnos y encontrar significado en la adversidad. Cuando nos decimos frases como «esto es insoportable», «no podré superarlo» o «siempre me pasa lo mismo», estamos reafirmando el dolor, expandiendo su energía y permitiendo que gobierne nuestra vida. Por el contrario, cuando utilizamos palabras de comprensión, aceptación y aprendizaje, comenzamos a transformar esa energía, generando un espacio interno donde la resiliencia puede florecer y donde podemos ver oportunidades de crecimiento incluso en las situaciones más difíciles. Este proceso requiere un ejercicio consciente y delicado. No se trata de ignorar la tristeza o de forzar un optimismo artificial, sino de reconocer plenamente la emoción, darle un nombre, permitirnos sentirla y al mismo tiempo elegir palabras que nos acompañen y nos fortalezcan. Palabras como «esto me duele, pero puedo aprender de ello», «mi corazón está herido y puedo cuidarlo» o «esta experiencia me invita a crecer» tienen la capacidad de modificar nuestra percepción del dolor y activar recursos internos de sanación. La reflexión sobre la energía de las palabras nos enseña que cada frase que elegimos es un gesto de cuidado hacia nosotros mismos. Cuando transformamos nuestra narrativa interna sobre el dolor, cambiamos la forma en que nuestra mente y nuestro cuerpo responden. La ciencia demuestra que el lenguaje interno influye en nuestros sistemas neuroquímicos y hormonales, modulando la respuesta al estrés y la tensión emocional. Al hablar con palabras que transmiten aceptación, paciencia y esperanza, liberamos bloqueos energéticos, reducimos la tensión física y emocional y abrimos la puerta a la claridad y al aprendizaje. Además, las palabras que usamos no solo impactan nuestra experiencia individual, sino que también afectan nuestras relaciones y nuestro entorno. Compartir nuestro dolor con palabras cuidadosas, expresando vulnerabilidad pero también capacidad de resiliencia, puede generar conexión, comprensión y apoyo. Al mismo tiempo, escuchar y responder con palabras empáticas a quienes sufren tiene un efecto transformador en su energía, creando un entorno donde la esperanza y la fortaleza pueden crecer. Reflexionar sobre esto nos recuerda que el dolor, cuando se aborda con palabras conscientes, se convierte en un maestro silencioso que nos invita a desarrollarnos emocional y espiritualmente.
Cada frase elegida con cuidado nos ayuda a reconstruir nuestra narrativa, a resignificar nuestras experiencias y a fortalecer nuestra capacidad de adaptación. Este proceso también nos invita a observar la relación entre el dolor y el tiempo. Las palabras que usamos pueden acelerar o ralentizar nuestra capacidad de sanar. Expresiones que transmiten paciencia, confianza y aceptación nos permiten transitar el dolor sin resistencia, mientras que palabras de juicio, frustración o victimización prolongan el sufrimiento y refuerzan la energía negativa asociada a la experiencia. Reflexionar sobre la transformación del dolor a través de las palabras nos enseña que no se trata de eliminar la tristeza, sino de integrarla como parte de nuestra historia, comprendiendo que cada experiencia dolorosa puede ser un escalón hacia la resiliencia y el crecimiento. La práctica consciente de elegir palabras que fortalezcan nuestra energía nos permite reconocer nuestra capacidad de levantarnos, de aprender y de crear sentido incluso en los momentos más oscuros. Finalmente, este capítulo nos recuerda que la resiliencia no surge del azar ni de la ausencia de dolor, sino del uso consciente de nuestras palabras, que nos permiten nombrar nuestras emociones, darles un espacio seguro y transformarlas en fuerza y esperanza. Cada palabra que elegimos frente al dolor actúa como un hilo invisible que sostiene nuestra energía, fortalece nuestro espíritu y nos permite avanzar con claridad, integridad y confianza, recordándonos que la manera en que hablamos sobre nuestras heridas determina la manera en que nos levantamos después de cada caída, y que la resiliencia es en última instancia la consecuencia natural de un lenguaje interno y externo elegido con intención y amor. Capítulo 12. Palabras que construyen relaciones saludables y profundas. Las relaciones humanas son uno de los pilares fundamentales de nuestra vida, y la calidad de estas relaciones depende en gran medida de la energía que fluye a través de ellas. Esa energía se manifiesta principalmente a través de las palabras, tanto las que pronunciamos como las que dejamos de pronunciar, porque cada palabra lleva consigo una vibración que puede nutrir o desgastar, acercar o alejar, unir o separar. Reflexionar sobre el poder de las palabras en las relaciones nos invita a mirar con profundidad cómo nos comunicamos, no solo para transmitir información, sino para construir puentes emocionales y energéticos que fortalezcan los vínculos y generen comprensión mutua. En toda relación, ya sea familiar, amistosa, laboral o amorosa, las palabras pueden actuar como semillas. Una palabra amable, un elogio sincero, una expresión de apoyo o gratitud puede germinar en confianza, respeto y cercanía, mientras que palabras de juicio, crítica constante o indiferencia pueden generar distancia, desconfianza y dolor. La reflexión consciente sobre esto nos lleva a comprender que cada conversación es una oportunidad de fortalecer o debilitar la conexión con los demás, y que la elección de nuestras palabras determina la energía que compartimos y recibimos. Construir relaciones saludables comienza con el lenguaje que usamos hacia nosotros mismos, porque la manera en que nos hablamos establece la base de nuestra capacidad de relacionarnos de manera auténtica y consciente. Si nuestro diálogo interno está lleno de autocrítica, miedo o inseguridad, esas palabras se reflejarán en nuestras interacciones, afectando nuestra capacidad de escuchar, comprender y conectar. Por el contrario, cuando cultivamos un lenguaje interno amable, claro y empoderador, nuestras relaciones se benefician, ya que proyectamos seguridad, respeto y apertura hacia los demás. Reflexionar sobre esto implica reconocer que las palabras no son solo un medio de comunicación, sino un espejo de nuestra energía interna, y que cada palabra que elegimos tiene el poder de influir en la dinámica de cualquier relación. Además, las palabras construyen la narrativa compartida en cada relación. La forma en que describimos experiencias, conflictos, logros o desafíos con otros, define la percepción mutua y fortalece la empatía. Expresiones de comprensión, validación y reconocimiento crean un espacio seguro donde ambos participantes se sienten escuchados y valorados, mientras que palabras de reproche, indiferencia o sarcasmo pueden erosionar la confianza y generar barreras emocionales difíciles de superar.
Reflexionar sobre esto nos enseña que la calidad de una relación depende tanto de lo que se dice como de cómo se dice, y que elegir palabras conscientes y afectuosas es una forma de nutrir la energía compartida, reforzar la cercanía y profundizar la conexión. Otro aspecto importante es la coherencia entre nuestras palabras y nuestras acciones. Las palabras pierden fuerza y credibilidad cuando no se corresponden con nuestros gestos y comportamientos. Por ello, construir relaciones profundas requiere congruencia, hablar con sinceridad, expresar lo que sentimos y demostrar con acciones la intención detrás de nuestras palabras. Esta coherencia no solo fortalece la confianza, sino que también crea un ambiente donde los demás se sienten seguros para expresar sus emociones y pensamientos, generando un ciclo positivo de comunicación y apoyo mutuo. Reflexionar sobre el poder de las palabras en las relaciones también nos invita a practicar la escucha activa y consciente. No basta con hablar bien o con intención, es fundamental escuchar con atención, comprender sin juzgar y responder con respeto y claridad. La escucha activa nos permite percibir la energía del otro, captar matices emocionales y responder con palabras que realmente sostengan y fortalezcan la relación. Finalmente, este capítulo nos recuerda que las relaciones profundas y saludables no surgen por casualidad, sino por la práctica consciente de un lenguaje amoroso, claro y coherente. Cada palabra elegida con intención actúa como un hilo invisible que conecta corazones, genera confianza y abre la posibilidad de vínculos significativos y duraderos. Reflexionar sobre esto nos enseña que el verdadero poder de las palabras no reside solo en su capacidad de comunicar, sino en su habilidad de transformar la energía compartida, construir puentes de comprensión y nutrir la conexión humana, con respeto, empatía y autenticidad. Cuando entendemos y aplicamos este principio, descubrimos que la calidad de nuestras relaciones refleja la calidad de nuestro lenguaje, y que cultivar palabras que elevan, sostienen y acercan nos permite vivir con vínculos más fuertes, auténticos y llenos de sentido. Capítulo 13. Palabras que despiertan creatividad e inspiración interior. La creatividad es una manifestación del espíritu humano que nos conecta con nuestra capacidad de imaginar, innovar y transformar la realidad. No se limita a la pintura, la música o la escritura. Se encuentra en cada acto consciente donde la mente y el corazón colaboran para generar nuevas posibilidades. Sin embargo, la creatividad no surge de manera automática. Necesita espacio, atención y, sobre todo, palabras que la nutran y la liberen. Reflexionar sobre el poder de las palabras en la inspiración interior nos invita a considerar que el lenguaje que usamos con nosotros mismos puede abrir o cerrar puertas a nuestra imaginación, a nuestras ideas y a nuestra capacidad de creación. Cuando nos decimos frases como «no soy creativo», «eso es imposible» o «no tengo talento», estamos construyendo barreras invisibles que limitan nuestro potencial y frenan la energía de la inspiración antes de que tenga oportunidad de florecer. Por el contrario, palabras que expresan curiosidad, apertura y confianza crean un terreno fértil para la creatividad. Frases como «puedo explorar nuevas ideas», «mi imaginación tiene valor» o «cada intento me acerca a algo único» permiten que la mente se expanda y que la energía creativa fluya libremente, conectando pensamientos, emociones y experiencias de maneras nuevas y sorprendentes. Reflexionar sobre esto implica reconocer que la creatividad no es un don exclusivo de unos pocos, sino una capacidad inherente a todos, y que las palabras son el canal principal para activarla y sostenerla. Además, las palabras pueden transformar la manera en que percibimos los desafíos y las oportunidades. En lugar de ver obstáculos, un lenguaje consciente nos permite ver posibilidades y caminos alternativos. La creatividad surge con mayor fuerza cuando no tememos equivocarnos, cuando las palabras que usamos fomentan la exploración, el juego y la apertura a lo desconocido. En este sentido, reflexionar sobre el lenguaje que alimenta la inspiración nos enseña a cuestionar las frases limitantes que hemos aceptado desde nuestra infancia o que se han reforzado con experiencias pasadas, reemplazándolas por expresiones que fortalezcan la confianza, la curiosidad y la capacidad de experimentar sin miedo.
Otro aspecto fundamental es la relación entre las palabras y la emoción. La creatividad se nutre de un estado emocional positivo. La curiosidad, el entusiasmo, la alegría y la esperanza son catalizadores que permiten que las ideas fluyan. Las palabras que usamos con nosotros mismos afectan directamente nuestro estado emocional. Al emplear un lenguaje que eleve, motiva y reconozca nuestras capacidades, generamos un ambiente interno propicio para la innovación, donde las ideas no solo surgen, sino que también se transforman en proyectos, soluciones y expresiones auténticas. Reflexionar sobre esto nos lleva a comprender que cada palabra interna tiene un impacto directo en la energía que destinamos a crear, y que la inspiración no depende únicamente de estímulos externos, sino de la coherencia, intención y fuerza de nuestro lenguaje interior. Además, las palabras no solo afectan la creatividad individual, sino que también pueden potenciar la creatividad colectiva. Compartir ideas, colaborar con otros y expresar nuestras visiones con claridad y entusiasmo genera resonancia, motivación y apertura en quienes nos rodean. La comunicación consciente, positiva y constructiva fortalece el intercambio de ideas y amplifica la capacidad creativa de un grupo, demostrando que la inspiración no es solo un acto personal, sino una energía que se multiplica cuando se comparte con intención y respeto. Finalmente, este capítulo nos recuerda que despertar la creatividad a través de las palabras es un acto de liberación y empoderamiento personal. Cada frase que elegimos conscientemente puede abrir puertas a nuevas perspectivas, desbloquear ideas dormidas y permitir que nuestra mente y corazón se conecten con la fuente infinita de imaginación y creación que habita en nuestro interior. Reflexionar sobre esto nos enseña que la creatividad no es un recurso limitado, sino un flujo constante que se activa con palabras que elevan, inspiran y sostienen. Al practicar este lenguaje consciente, descubrimos que la capacidad de crear, innovar y transformar nuestra vida y nuestro entorno surge de la combinación del pensamiento, la emoción y el poder de las palabras, y que cada expresión que cultivamos con intención tiene el potencial de despertar un universo de posibilidades dentro y fuera de nosotros. Capítulo 14. Palabras que cultivan claridad y enfoque mental. La claridad y el enfoque son herramientas esenciales para vivir con intención y propósito, pero no siempre surgen de manera espontánea. Requieren cuidado, práctica y, sobre todo, un lenguaje interno que las respalde y las potencie. Reflexionar sobre cómo las palabras influyen en nuestra mente nos invita a reconocer que cada pensamiento expresado o repetido internamente es una chispa que puede iluminar o nublar nuestra claridad. La mente humana funciona como un jardín. Si dejamos que el caos de palabras confusas, dudas constantes o autocrítica desmedida tome el control, la claridad se desvanece y el enfoque se diluye. En cambio, cuando elegimos palabras que organizan, priorizan y ordenan nuestras ideas, cultivamos un terreno fértil donde la atención puede florecer y donde cada pensamiento tiene un propósito definido. Por ejemplo, expresiones internas como «¿puedo concentrarme en lo que realmente importa?», «cada acción me acerca a mis objetivos» o «mi mente está presente y serena» crean un marco mental donde las distracciones pierden fuerza y la energía se dirige hacia aquello que buscamos manifestar. Reflexionar sobre esto implica reconocer que la claridad no es solo ausencia de confusión, sino presencia consciente de intención, y que el lenguaje que elegimos tiene un rol central en generar esa presencia. La mente, al igual que cualquier músculo, necesita entrenamiento. Palabras de enfoque, organización y dirección actúan como estímulos que fortalecen nuestra capacidad de atención y nos permiten mantenernos alineados con lo que es importante en cada momento. Además, cultivar un lenguaje interno claro y positivo nos ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, que son grandes enemigos del enfoque. Cuando nos repetimos pensamientos de duda, miedo o preocupación, estamos dispersando nuestra energía y debilitando nuestra capacidad de tomar decisiones conscientes. Por el contrario, palabras que transmiten confianza, calma y determinación generan un estado interno propicio para analizar, decidir y actuar con precisión. Reflexionar sobre esto nos enseña que la claridad mental no surge de la ausencia de desafíos, sino de la forma en que los enfrentamos con nuestra palabra interna, transformando los obstáculos en información útil y las dificultades en oportunidades de aprendizaje.
Otro aspecto importante es la coherencia entre pensamiento, palabra y acción. Las palabras que usamos para planificar y organizar nuestro día, nuestros proyectos o nuestras metas funcionan como un puente entre la intención y la acción. Al verbalizar mentalmente lo que queremos lograr de manera positiva y concreta, fortalecemos nuestra capacidad de materializar esas intenciones en resultados tangibles. Esta práctica consciente de un lenguaje enfocado también nos invita a reflexionar sobre la calidad de la información que absorbemos y reproducimos. Palabras y mensajes cargados de caos, negatividad o confusión afectan nuestra claridad mental, mientras que expresiones constructivas, ordenadas y alentadoras nos ayudan a mantener una perspectiva amplia y equilibrada, capaz de priorizar lo esencial y desechar lo que nos dispersa. Reflexionar sobre el poder de las palabras para cultivar enfoque nos recuerda que nuestra mente responde con fidelidad a lo que decimos y pensamos, y que un lenguaje preciso, intencional y consciente nos permite navegar la complejidad de la vida con serenidad y determinación. Finalmente, este capítulo nos enseña que la claridad y el enfoque no dependen únicamente de disciplina externa, agendas o métodos de organización, sino de la fuerza de nuestras palabras internas. Cada frase que elegimos puede iluminar nuestro camino o crear nubes que oscurecen nuestra visión. Al practicar un lenguaje que fortalezca la concentración, la serenidad y la intención, descubrimos que la mente se convierte en un aliado poderoso, capaz de generar soluciones creativas, decisiones acertadas y un estado de presencia constante que nos permite vivir con claridad, propósito y plenitud. Reflexionar profundamente sobre esto nos lleva a comprender que cada palabra que elegamos y sostenemos en nuestra mente actúa como un faro, guiando nuestra atención hacia lo que realmente importa, disipando confusión y cultivando un enfoque que transforma nuestra vida y nuestra energía en armonía con lo que deseamos crear y manifestar. Capítulo 15. Palabras que fortalecen la motivación y la autodisciplina. La motivación y la autodisciplina son dos pilares fundamentales para alcanzar cualquier objetivo significativo en la vida. Sin embargo, ambas no dependen únicamente de fuerza de voluntad externa o de factores circunstanciales. Dependen profundamente del lenguaje que utilizamos con nosotros mismos, de las palabras que elegimos para acompañar nuestros pensamientos, emociones y acciones. Reflexionar sobre esto nos lleva a comprender que cada palabra que pronunciamos o pensamos puede ser un impulso que nos eleva o un obstáculo que nos limita, y que el cuidado consciente de nuestro lenguaje interno es esencial para mantenernos enfocados y persistentes frente a cualquier desafío. La motivación no siempre surge de manera natural o constante, fluctúa según las circunstancias, la energía y las emociones. Pero las palabras actúan como un combustible interno capaz de reavivar ese impulso cuando parece desvanecerse. Expresiones como «soy capaz de avanzar paso a paso», «cada acción me acerca a mis metas» o «mi esfuerzo vale y tiene sentido» generan un estado interno de confianza, determinación y energía, recordándonos que el progreso real se construye con consistencia, no con perfección. Reflexionar sobre esto implica entender que la motivación no es un sentimiento que debemos esperar, sino una energía que podemos cultivar activamente a través de un lenguaje positivo, intencional y consciente. La autodisciplina, por su parte, se fortalece cuando las palabras que usamos con nosotros mismos refuerzan la coherencia entre nuestras intenciones y nuestras acciones. Frases que sostienen nuestra capacidad de actuar con constancia, incluso cuando la emoción o el entusiasmo disminuyen, nos permiten mantener un rumbo firme. Decirnos, hoy elijo hacer lo que es necesario, aunque no sea fácil, o mi compromiso conmigo mismo es más fuerte que la tentación de procrastinar, nos recuerda que la disciplina es un acto de amor propio y respeto hacia nuestros objetivos, y que cada decisión consciente fortalece nuestra integridad y nuestra capacidad de sostener resultados a largo plazo. Reflexionar sobre esto nos lleva a comprender que la motivación y la disciplina no son opuestas ni independientes, sino complementarias, y que las palabras que elegimos determinan la manera en que estas energías se entrelazan.
Una palabra que inspire, una afirmación que refuerce nuestra intención, un pensamiento que nos conecte con nuestro propósito puede ser suficiente para transformar la resistencia en acción, la duda en claridad y la pereza en impulso creativo. Además, es importante considerar que las palabras también afectan la manera en que percibimos nuestros errores, retrocesos o dificultades. Decirnos, he aprendido algo valioso de esto, o cada obstáculo es una oportunidad para fortalecerme, transforma la experiencia del fracaso en una fuente de aprendizaje y motivación, evitando que la autocrítica nos desmotive o nos haga abandonar nuestro camino. La reflexión profunda sobre esto nos enseña que la forma en que hablamos con nosotros mismos frente a la adversidad determina nuestra capacidad de persistir, y que el lenguaje interno puede ser un aliado poderoso que sostiene nuestra determinación y nos impulsa a superar cualquier desafío con resiliencia y claridad. Otro aspecto esencial es la conexión entre palabras y visión de futuro. La motivación y la disciplina se alimentan cuando nuestra mente está alineada con un propósito claro y significativo. Expresiones internas que refuercen nuestra visión como «estoy construyendo la vida que deseo paso a paso» o «cada acción consciente me acerca a mi versión más plena» generan un horizonte de energía positiva que nos inspira a mantenernos firmes incluso en momentos de dificultad o cansancio. Finalmente, este capítulo nos recuerda que el poder de las palabras para fortalecer la motivación y la autodisciplina no es una teoría abstracta, sino una práctica diaria, una elección consciente de nutrir nuestra energía interna con frases que nos impulsen a actuar con coherencia, pasión y constancia. Reflexionar sobre esto nos lleva a comprender que cada palabra que elevamos, afirmamos y sostenemos tiene la capacidad de transformar nuestra relación con el esfuerzo, la persistencia y el logro, convirtiéndonos en arquitectos conscientes de nuestra vida, capaces de mantenernos enfocados, motivados y disciplinados mientras avanzamos hacia nuestras metas con propósito y entusiasmo genuino. Al practicar este lenguaje interno, descubrimos que la verdadera fuerza de la motivación y la autodisciplina reside en la armonía entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, y que las palabras elegidas con intención son el motor invisible que nos permite transformar sueños en realidad y desafíos en oportunidades de crecimiento. Capítulo 16. Palabras que elevan tu energía en la vida cotidiana. La vida cotidiana está llena de momentos que parecen pequeños, insignificantes o rutinarios, pero en realidad cada instante tiene el poder de afectar profundamente nuestra energía, nuestro ánimo y nuestra forma de percibir el mundo. Reflexionar sobre esto nos invita a comprender que la manera en que hablamos con nosotros mismos y con los demás en cada pequeño gesto puede transformar completamente nuestra experiencia diaria, y que la elevación de la energía no es un evento aislado, sino un hábito sostenido a través del lenguaje consciente. Las palabras que elegimos para describir nuestras circunstancias, para expresar nuestros pensamientos o para comunicarnos con quienes nos rodean, actúan como herramientas poderosas que pueden construir entusiasmo, vitalidad y esperanza, o, por el contrario, generar desánimo, fatiga y bloqueo emocional. Por ejemplo, pensar «hoy puedo hacer que este día cuente» frente a «otro día pesado y sin sentido» cambia radicalmente la manera en que nos relacionamos con cada tarea, cada encuentro y cada desafío. Reflexionar sobre esto implica darnos cuenta de que la energía que sentimos no depende únicamente de lo externo, sino de la interpretación interna que hacemos de cada experiencia, y que las palabras son la clave para dirigir esa interpretación hacia estados que nos empoderen y nos conecten con nuestra fuerza interior. Las palabras que elevan la energía cotidiana no solo fortalecen nuestra mente, sino que también transforman nuestras emociones. Expresiones internas como «puedo mantener la calma y actuar con claridad», «mi alegría y entusiasmo son contagiosos» o «cada acción consciente mejora mi día y el de los demás» generan un efecto tangible en nuestro bienestar, aumentando la vitalidad, la creatividad y la resiliencia frente a situaciones que podrían resultar estresantes o rutinarias.
Reflexionar profundamente sobre esto nos enseña que la energía no es solo física o emocional, sino también vibracional, y que las palabras funcionan como un medio para sintonizar nuestra frecuencia interna con estados de plenitud, entusiasmo y armonía. Además, la manera en que hablamos con los demás en la vida cotidiana tiene un impacto directo en la energía que circula a nuestro alrededor. Palabras amables, alentadoras, respetuosas y llenas de reconocimiento no solo elevan nuestra propia energía, sino que también generan resonancia positiva en quienes nos rodean, creando un entorno más saludable, inspirador y colaborativo. Cada gracias, bien hecho o sé que puedes lograrlo es una semilla que transforma el ambiente y multiplica la fuerza positiva que fluye en la interacción humana. Reflexionar sobre esto nos invita a ser conscientes de que la energía cotidiana se construye tanto en la intimidad de nuestro diálogo interno como en nuestras relaciones externas, y que cultivar un lenguaje de elevación es un acto de responsabilidad personal y colectiva que afecta la calidad de nuestra vida y de la vida de quienes nos rodean. Otro aspecto central es la atención a las palabras que usamos para interpretar los eventos diarios. Cambiar frases como «esto es un problema» por «esto es un desafío que puedo aprender a resolver» o «esto me da la oportunidad de crecer» transforma la percepción de la realidad y genera un efecto inmediato en nuestra energía y actitud. Reflexionar sobre esto nos enseña que el poder de las palabras reside en su capacidad de cambiar nuestra percepción y nuestra disposición frente a la vida, demostrando que la energía positiva se cultiva de manera intencional, no al azar. Finalmente, este capítulo nos recuerda que elevar nuestra energía a través de las palabras es un hábito que se puede entrenar y perfeccionar, y que la práctica constante nos permite enfrentar cada día con entusiasmo, serenidad y fuerza interior. Cada palabra consciente, cada pensamiento intencional y cada frase afirmativa se convierte en un instrumento que transforma lo ordinario en extraordinario, lo rutinario en significativo y lo cotidiano en una experiencia de plenitud. Reflexionar profundamente sobre esto nos lleva a comprender que la verdadera elevación de nuestra energía no es un logro momentáneo, sino un estado sostenido que se construye con la intención de nuestras palabras, la coherencia de nuestros actos y la presencia consciente en cada instante. Al cerrar este recorrido, descubrimos que las palabras no solo nos elevan a nosotros, sino que, al fluir con intención y amor, tienen el poder de elevar nuestro entorno, creando un mundo más luminoso, consciente y lleno de posibilidades, recordándonos que la vida cotidiana es, en realidad, el escenario donde la energía que cultivamos se manifiesta y transforma. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.